Vamos a hablar ahora de la parte relativa a experiencias de mujeres víctimas en proceso de reparación, recuperación y empoderamiento. Y para ello están aquí pues, Nerea del Campo y Sune Fernández, que ahora me voy a presentar. Vale. Bueno, Nerea es presidenta de la asociación Mujeres al Cuadrado, que es una asociación de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Ella, como integrante de la asociación, bueno, entre otras iniciativas, ha participado en la elaboración del protocolo para atención a mujeres víctimas de maltrato y de agresiones sexuales en Eibar. Ella también es formadoras en igualdad y especialista en intervención con hombres agresores. Ha colaborado y colabora con distintas asociaciones, instituciones, entre ellas Emakunde. Y sobre todo quería destacar que hace poco, hace un mes y pico, pues le dieron el premio Gure Balioak. Se lo concedió la Agencia de Desarrollo Local de Debabarrena de Vejesa. Y la verdad es que encima tuve el honor de poder estar en el acto de entrega del premio, que fue realmente pues, muy cercano y muy emotivo. Vale. Además de Nerea tenemos también a Josune Fernández, que es de la asociación Aitxaberri, que también, bueno, una asociación compuesta por mujeres que han sufrido situaciones de violencia, y precisamente con su trabajo lo que hacen es hacer esa labor de apoyo y acompañamiento a aquellas mujeres también que están pasando por esa situación. No sé si está la fecha de han dado algún premio ya, pero bueno, yo creo que también es otro ejemplo, de superación y de compromiso y activismo a favor de la igualdad y en contra de la violencia de las mujeres. Y sin más, Gracias. Y perdón por el retraso, es que somos de pueblo y lo del metro nos ha confundido. Bueno, yo pensando en la reparación y en las palabras que dice María, que yo soy fan férrima de María, quiero, porque habla fenomenal. Pues en unas imágenes, en unas diapositivas, os voy a mostrar pues, cuál ha sido mi recorrido y mi proceso de superación, recuperación y empoderamiento. Algo ya os ha contado él, pero bueno, vamos a verlo poco a poco. Si os parece, empezamos. Yo nací en el 71, he vivido en Eibar toda la vida, pero mi proceso como mi entrada a ser víctima fue en noviembre de 2007. Este día estaba en casa con el padre biológico de mi hijo, sufrí una agresión brutal, estaba embarazada de 5 meses, estuve a punto de asesinarme y tuve que llamar a la Ertzaintza para salvar mi vida y la de mi hijo nonato. Entonces cuando accedieron los ertzainas a mi casa me hicieron ver que lo que me estaba pasando, pues yo ya sabía que era maltrato porque siempre he sido feminista, no era la primera vez que sufría una agresión. Había consultado a servicios sociales, pero bueno, en el ciclo, violencia, luna de miel, explosión, estuve así 5 años hasta este momento. He traído la imagen del árbol roto porque, como siempre me dice María José Lasa, la técnica de igualdad, cuando me conoció a mí yo estaba rota. Estaba rota y entonces, bueno, denuncié y este día, el día siguiente tuve el juicio rápido en Eibar, después de pasar por el hospital de Mendaro, que tuve que acudir a la revisión del 5.º mes de embarazo. Os podéis imaginar cómo estaba y cómo llegué al juzgado. La jueza, como ha dicho María, fue muy desagradable, la secretaria judicial fue tremendamente desagradable y me ganaron. Me ganaron y no me pusieron ni orden de alejamiento, ni consideraron que era una víctima de violencia de género, dijeron que era un arrebato de celos, producto de mi hormona, y me mandaron para casa con él. Bueno, pero aquí empezó el proceso de recuperación. Como árbol roto, pues una serrería. Pues aquí empecé el apoyo psicológico de Diputación, porque sí me considero mujer víctima de violencia de género.
yo tengo la suerte de estaba estudiando en la universidad, y entonces todas las asignaturas de filología hispánica que me quedaban para terminar, me hice especialista en violencia de género, en literatura italiana, en literatura española, literatura medieval, en todas las literaturas que me quedaban empecé a estudiar. Y cuando entré en la escuela de empoderamiento y empecé a estudiar todo lo que significa la violencia de género y profundizar, fue cuando me empecé a curar, cuando empecé a entender que no era yo la responsable, que no era yo la culpable, que es algo que me pasaba por ser mujer y que, bueno, que ahí empecé. En este proceso de recuperación y de empoderamiento, como digo, el siguiente paso, y dentro siempre de este intento de superación, fue la Fundación de Mujeres al Cuadrado. En 2008 luego tuve la suerte de que la justicia actuó de oficio y al padre de mi hijo le condenaron. Yo fui de testiga a un juicio a Donosti, se presentó el informe, el atestado policial y mi declaración, y sí, él se declaró culpable, como atenuante le bajaron la condena, pero en ese momento cuando yo leí la frase del juez, yo juez de tal y tal, debo condenar y condeno a este señor, pues a mí esa frase me llenó de fuerza y por lo menos me hizo ver que no estaba loca y que realmente era cierto. Entonces yo le dije a María José Lasa, la técnica de igualdad, que si me hubieran atendido mujeres que hubieran vivido lo mismo que yo y hablaran mi mismo idioma, pues posiblemente no le hubiera quitado la denuncia, cuando declaré lo hubiera hecho de otra forma. Y claro, en el movimiento feminista en Eibar hay muchas asociaciones de mujeres, pero ninguna de mujeres víctimas supervivientes. Entonces le costó 2 años, pero conseguimos que otras 2 mujeres se unieran al proyecto y lo pusimos en marcha en 2010. Básicamente somos una asociación que atendemos a mujeres víctimas de violencia de género que vienen derivadas bien de la Ertzaintza o de servicios sociales o del médico de cabecera, de donde vengan, les atendemos, les acompañamos, les ponemos nuestras como espejo y esperamos que... Yo siempre digo que en ellas veo mi pasado y me reconozco y me veo en el miedo, en la indignación, en la rabia, y esperamos que ellas en nosotras vean su futuro y les ayudamos a empezar el camino. Dentro de este proyecto y siguiendo trabajando con la asociación y demás, en Diputación y junto con una asociación que se llama Osanatur entramos en un proyecto que se llama Amairu, el proyecto se llama Amairu, se hace en Pagorriaga, y es un proyecto de sanación que está enfocado a mujeres víctimas de violencia de género. En este caso yo participé con otras 12 mujeres, estuvimos allí 13 días encerradas, nos dejaban descansar 2 días, bajábamos a casa, pero nos hicieron ver, yo siempre digo que aquí lo que hice fue perdonar, pero perdonarme no solamente a él, sino perdonarme a mí. Entender por qué yo estaba allí cuando me violaba sistemáticamente, me agredía y me dejaba y me humillaba, y entender que la responsable, aunque suene un poco duro y sea un poco ácido recibirlo, la responsable también era yo. Hasta entonces me habían tratado siempre como la pobrecita y me habían dicho que yo no tenía la culpa, pero aquí no, aquí me dijeron, la responsable eres tú, tienes que hacértelo mirar porque estabas tú allí, y en ese perdón, en ese asumir mi responsabilidad y crecer como persona, pues empecé a nacer. Y por eso traigo la imagen esta de la nieve, porque la nieve es lo que hace, limpiar la atmósfera, matar los gérmenes, y yo digo que en este ambiente y con esta terapia y con estas personas que nos atendieron y con todos los talleres que realizamos y con este aislamiento, volví a nacer. Como veis es un sitio precioso en la Guipúzcoa profunda, y lo que yo no entiendo y el resto de mis compañeras tampoco entienden es que con los buenos resultados que se obtuvo, porque son resultados que están plasmados en una investigación psicológica científica, no se ha vuelto a repetir. Todas las instituciones conocen estos resultados, nos conocen a nosotras y se han puesto en contacto para ver por qué y cómo hemos llegado aquí, cómo estamos de bien, pero no se ha vuelto a repetir. Básicamente se trabaja el contacto con la naturaleza, con tu yo interior y a través de los animales y otro montón de talleres que se hacen. Pero como vuelvo a repetir, no se ha vuelto a hacer. Se han hecho 2 talleres, todas las mujeres estamos muy bien, pero nadie ha vuelto a invertir ni a consentir que se hicieran. Particularmente desde la asociación lo que pedimos en Emakunde anualmente es que nos den subvención para acudir un fin de semana y hacer una especie de seguimiento, de estar allí con los terapeutas que forman parte ya de nuestra familia y de nuestros amigos y amigas, pero que bueno, que nos gusta volver a estar allí, hacer nuevos talleres y seguir profundizando y limpiando, y lo solemos hacer siempre. Estas imágenes, que vinieron también en 2013, lo que intentan plasmar es
la situación de total, no sé cómo decirlo, sí, de pobreza extrema. Pasé de la violencia extrema a la pobreza extrema. Después de que me concedieran la orden de alejamiento, pues como casi todas nuestras compañeras vivimos de la RGI, que es vivir en libertad condicional con todas las características que tiene cobrar la RGI. Pero de repente la AMIDE decidió que me habían aparecido a nombre mío a través de Hacienda unos terrenos en el pueblo de mi padre y me quitaron todo sin avisarme. Y claro, ahí empieza lo que se puede decir un poco violencia institucional, porque claro, sigo siendo una mujer soltera, que tengo un niño a mi cargo, y me dejaron sin nada. Entonces, pues las velas vienen aquí porque desde entonces tenemos una bonita costumbre en casa, que es el encendido de velas, que a mi hijo le encanta, pero que él no sabe que lo hacíamos porque no teníamos un duro para pagar la luz. Y lo del carro, porque yo nunca he usado carro, pero ese carro horroroso, pues fue el que tuve que pedir o alguno parecido, porque me obligaron a ir al banco de alimentos. Y además fue muy curioso porque en esta época que yo estuve acudiendo al banco de alimentos durante 4 o 5 meses, íbamos todas las compañeras de la asociación, entonces era como la quedada para ir al banco de alimentos. Todas quedábamos con nuestros hijos e hijas en un parque y las demás entreteníamos a los niños y a las niñas mientras una a una íbamos con nuestro carrito a recibir los alimentos, que será para otro día hablar sobre los alimentos que se dan en el banco de alimentos. Lo dejo ahí. Entonces, en este momento que estaba tan mal económicamente y a través de la asociación teníamos un proyecto subvencionado por Emakunde y había que contratar a una persona. Yo había hecho todo el proyecto, tenía que hacer este contratito y me lo hice a mí. Y a partir de este contratito conseguí el subsidio de los 426 euros Y bueno, decidí irme de Eibar, porque en Eibar con ese dinero no podía mantener a mi hijo. Y me fui a vivir al pueblo de mi padre, allí cerré la casa de Eibar y me fui a plantar y a sembrar, pero tuve la suerte de que al poco tiempo me avisaron de la Fundación Ana Bella, que empezaba un proyecto con mujeres víctimas de violencia de género y me encargaron que fuera la coordinadora del proyecto y la coach para las mujeres víctimas. Claro, allí me fui, metí a mi hijo en un avión y me fui al norte de África. Pero Melilla pues es mundo aparte y ahí llegó la vasca empoderada feminista y bueno, pues nada, fueron 5 meses muy intensos. El trabajo que hice para mí fue muy gratificante. Tengo la suerte de que todavía a día de hoy en Nochevieja las mujeres estas, estén donde estén, consiguen un WhatsApp de un primo para mandarme una felicitación. Con algunas de ellas todavía mantengo relación, siguen estando pasándolo muy mal, pero bueno, yo hice lo que pude y hasta lo que pude. Y después de Melilla volví a Eibar y ya teníamos en marcha el proyecto de empalabramiento. Como soy filóloga y veía que en Eibar, cuando estaba en Andreche atendiendo las labores de la asociación, venían muchas mujeres extranjeras pidiendo clases de español y soy especialista en enseñanza de español a personas extranjeras, tengo bastante formación en el Instituto Cervantes y me apasiona. Le dije a María José Lasa que yo me animaba a hacer de forma voluntaria un taller con unas mujeres. Bueno, pues empecé este proyecto pensando en un curso de español muy particular, con una perspectiva de género, desde el punto de vista feminista, defendiendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres y las libertades de las mujeres. Y como podéis ver, son clases en las que se hace trabajo en el aula, siempre es un trabajo muy lúdico, como podéis ver en la foto de abajo, con materiales educativos, trabajamos con eso, valoramos mucho la oralidad, estamos siempre haciendo representaciones de oración, o sea, de conversaciones, es una forma de enseñar y de aprender muy divertida y sobre todo lo más interesante es que desde el voluntariado, el resto de compañeras de la asociación, y a pesar de que no tienen formación en enseñanza, pues a estar conmigo y verlo conmigo lo hacemos juntas, lo hacemos de mil amores y ni en los mejores sueños tendríamos lo que está pasando ahora, que tenemos a más de 100 mujeres alrededor nuestro y que damos un montón de clases. Como podéis ver, esta es hice una adaptación del cuento clásico del Traje del Emperador y esta es nuestra emperatriz. Y las mujeres que vienen a clase aprenden léxico, los contenidos gramaticales y pragmática y de todo están en este manual y en este proyecto, pero siempre con la perspectiva de género y el enfoque feminista. Bueno, después de continuar, seguimos con el empalabramiento, pero estoy ya, pues eso, en una época de mi vida que estoy cumpliendo sueños.
El primero de los sueños que cumplí fue viajar a Roma, porque ese dinero que la Ambide me quitó, pues yo lo recurrí, que es una cosa que las mujeres no hacen. Pero yo fui y recurrí a la Ambide y solicité que me explicaran el por qué me habían quitado ese dinero, siendo la responsable del alimento y vida de mi hijo. Y como se tardaron mucho tiempo, en vez de 6 meses, se tardaron 2 años, me tuvieron que devolver un pastizal. Y con ese dinero me fui a Roma y hice algunas compras muy importantes, sobre todo para compensar un poco el esfuerzo de mis padres y la ayuda que recibo de ellos en la crianza y el apoyo en todo lo que me está pasando. Otro de los sueños que, como os ha contado él, que me ha pasado, pues que nunca hubiera soñado, es recibir este galardón, este premio. Y sobre todo, como veis en la foto de abajo, rodeada de mis amigas, mis compañeras de empalabramiento de la asociación, mi hijo y mis padres. En este momento, ahí está, el árbol y las tablas, proceso continuo, que nunca se va a acabar, de superación y de ir poco a poco luchando y limando todas las asperezas que pueda encontrar en el camino. En la actualidad pues sigo formándome en igualdad, en empoderamiento, sigo trabajando de forma voluntaria, estoy colaborando con Norma Vázquez en la formación a personas que intervienen en la atención directa con víctimas de violencia de género y bueno, estoy intentando siempre ser la misma que era antes de que me pasara esto, pero nunca lo voy a poder ser. Soy mucho mejor, estoy mucho más feliz y me siento estoy muy contenta de que me inviten a hablar y que quieran escuchar mi experiencia y que sobre todo llegue a personas y a mujeres que lo estén pensando en casa y que decidan salir. No merece la pena vivir con miedo, es el premio a salir de esto. Y como ha dicho María, está todavía fatal el asunto. Tenemos que ponernos todos y todas como responsables. Las instituciones sobre todo tienen que hacérselo mirar y entre todas y todos esperemos que se mejore este asunto y que en vez de ser así 2 personas, 2 mujeres, que esto se llene de mujeres y que seamos todas las que hablemos, que no tengamos responsabilidad unido como culpa y que seamos libres. Y nada, esta es la foto con la que recibí este año junto a mi hijo y siempre digo lo mismo, que espero que la vida me permita seguir haciendo muchas más fotos así. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo José Fernández, pertenezco a la asociación Aiseberría. Voy a contar un poco más mi historia y muy centrada en muchas cosas que ha comentado ella, porque sí que en mi caso, siempre hablo de mi caso, sí que es cierto muchas de las cosas que ha pasado, ¿no? Entonces, ahora el 22 de diciembre fue cuando tomé la decisión de separarme, hace 6 años. Y lo que a mí me sucedió fue que a raíz de tomar esa decisión, ¿no? Fue cuando empezó ya todo el caos en mi casa, fue cuando empezaron los insultos, aparte de lo que ya los había oído, y fue cuando pues, las primeras denuncias que puse, y fui a pedir ayuda al ayuntamiento. Bueno, yo soy de Vergara, pero entonces vivía en Arrasate, ¿vale? Y fue cuando el asistente me orientó a un psicólogo, fue cuando me explicaron en ese momento lo que yo estaba sufriendo. Hasta entonces nadie ni nadie de mi entorno, bueno, solo una persona, supo decirme que me estaba pasando algo, ¿no? Entonces, fui a las 18, no sé si son 18 sesiones que me correspondían, y fue donde la psicóloga me explicó lo que yo había estado sufriendo, porque antes de tomar la decisión yo estaba pues que me quería morir. Entonces tuve como una ruptura de stock y dije, bueno, no, antes que me muera yo, que se muera él. Fue cuando tomé la decisión, ¿no? Vale, perdona. Entonces, claro, en mi caso siempre había oído que si no te pegan no es violencia. Entonces, claro, o lo que yo veía en la televisión y en mi entorno tampoco había habido ninguna denuncia previa, ni nada. Entonces, claro, yo tuve la suerte de que me empujó, me salió un moratón en la espalda, entonces fue cuando me dieron la orden de alejamiento.
¿vale? Tenía ya llamadas realizadas a la Archaña un montón de veces de que llegaba borracho y me insultaba. Y la Archaña lo único que me decía que me fuera a casa de mis padres, ¿vale? Por situación me tuve que ir, al final cogí las cosas, me fui a la Archaña a decir que me iba de casa porque creía que me iba a matar, tampoco es que me tuviera mucha cuenta. Y nada, luego ya me agredió, bueno, me empujó realmente y fue cuando me dieron la orden de alejamiento, ¿vale? Sí que para mí es muy importante que eso que sepan, si no hubiera sido él el que hubiera dicho que era el maltratado él, ¿vale? Normalmente a las víctimas nos hacen la prueba psicológica, ¿no? De si hemos sido víctimas, eso luego a los 6 meses o más tarde, ¿eh? En mi caso tuve la suerte de que como él dijo que el maltratado era él, la jueza le dio a hacer las mismas pruebas que normalmente no se hace, ¿vale? Entonces, pues yo corroboró toda la violencia que habíamos pasado, le dio un maltratador de nivel 2, bueno, que eso todavía no me explico cuándo puede ser de 1, de 2, de 3, de 4, me parece absurdo porque una persona puede pasar de aquí a aquí en un minuto, ¿no? Entonces tuve la suerte de que se hubiera quedado en una tontería. Quiero decir que si él no hubiera presentado esas pruebas, se hubiera quedado, yo qué sé, pues ¿qué vamos a poner? En un mes y 50 euros de indemnización, ¿no? Como es el caso, pues pasaron a 2 años de condena, más 22 días de arresto domiciliario, más una compensación de, no sé si me pagó 1.050 euros, no sé. Pero bueno, sí que es cierto, como comenta ella, que en su día yo no pedí indemnización para que no pensaran que estoy por el dinero. Pero a mí en mi caso tuve la suerte de que mi abogada sí me asesoró bien, me dice, pide lo que tú quieras o lo que sea, que yo pensé que lo voy a pedir. Cuando estuve que estuviera en la cárcel toda la vida, que me dejara en paz, ¿no? Me dijo, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Los juicios fueron interminables. Una causa, sí que en el primer juicio, en el cual yo fui como una magdalena llorando y estaba yo llorando, estaba mi abogada, la jueza y su abogada. Las 3 riéndose porque el fiscal no se le veía bien en la pantalla, o algo así. Y yo llorando como una magdalena que tenía que testificar. O sea, eso fue lo más... En mi caso tuve la suerte de que no tuve que pedir justicia gratuita, porque me ayudaron mis padres, que siempre les he dado la gracia. Pero eso sí, cuando salimos del juicio le dije a mi abogada, ¿te vuelves a reír? Y ya me dijo la abogada, directamente. O sea, viendo ese percal, como soy un número, no soy nada, o sea, cómo me pude llegar a sentir. O las veces, porque yo, ¿cómo es? El policía que está en la puerta del juzgado, cada vez que me ve me saluda, ¡hombre, otra vez estás aquí! He pasado tantas veces, que he pasado tantas situaciones en las cuales yo he querido pedir biombo, porque no tengo por qué verle si no quiero, no, porque tiene una orden de alejamiento, ha pasado al lado mío, teniendo la orden de alejamiento. Estoy en el juzgado y lo tengo enfrente, tiene una orden de alejamiento. Y son unas cosas tan irreales que me han llegado a decir a mí que o sea, bueno, yo mido 1,57, él mide 1,80, o sea, que puede venir en un momento, te agarra del cuello y te rompe el cuello, vamos a poner el caso. Pues decirme que el juzgado no me va a hacer nada. O sea, lo tengo enfrente. Y tener siempre que tener gente para que me acompañe, ¿vale? Pero bueno, gracias a Dios ya llevo un par de años sin juicios, sí, porque realmente en ese sentido igual peco yo de inocente o de dejar. Muchas veces, pues como tengo un hijo con él, pues tengo que aguantar un montón de cosas y por no volver a ir a juzgado, porque también en el juzgado al poner las denuncias, he tenido muchas denuncias en las cuales pues él tiene un régimen de visitas y pues que él no viene a recoger al niño según un proceso no es delito, ¿vale? Porque como voy yo, el niño no está abandonado, ¿vale? Tienes tantas cosas de esas que al final te cansas, ¿vale? Vivía en Arrasate entonces y sí que es cierto, yo me tuve que ir de Arrasate, dejar mi casa, porque yo llegaba a casa y veía como ciertas personas de Arrasate, de ese barrio, le llamaban para decir que yo estaba llevando. Él ha estado muchas veces abajo, cerca de mi casa, lo sabía las chañas, lo decía, pero como nadie decía nada, o porque el entorno suyo, como era su barrio, pues ¿cómo va a ser así? Que era imposible. Es que no sé, como está majo, tan simpático, pues
pues que no. Entonces al final me tuve que ir porque en una de estas que se saltó la orden de alejamiento en el colegio del niño, la actuación de la extraña fue aislarme a mí por un lado, viendo que muchos amigos suyos me estaban insultando a mí. Él sabía que yo estaba allí, que él no tenía en ese momento derecho para ir porque estaba comunicado de que yo iba a ir, ¿vale? Él fue a pesar de todo, me atacaron a mí, la Archaña estuvo con él y le dejaron estar con otra persona, no se lo llevaron directamente, vaya a ser así, le dije. Y en cambio a mí no me dejaron estar con una amiga, fue horrible. Lo que eso me dijo, aparte. Luego también sé, en mi caso, que él ha estado comunicando muchas veces, en su día comunicó muchas veces el tema de, yo sé dónde vive ahora, sé qué está haciendo ahora. A la gente no le queda, o sea, no le sorprende. Le escuchan como, o sea, quiero decir que, pues yo en mi caso me viene alguien y me dice, no, pues que sé que esto tal, no sé cuánto, pues que le está acosando. Y la gente no se mueve. Pero bueno, luego también, después de acabar la terapia, las 18, 14 las sesiones que tuve, tengo la suerte que sí que en el Alto Deva, Emakume Txokoa es una asociación de mujeres que hace muchos cursillos, y gracias a una buenísima psicóloga que hay allí, que trabaja allí, es Pepa Mogo, que los nombres siempre los cambio, salí de ello, porque quise salir. O sea, nunca vas a volver a recuperarte como persona, está claro, o sea, como antes, digamos. Pero de todas formas también siempre he dicho, si volvería atrás, volvería a pasar por lo que he pasado, por lo que soy ahora. Porque seguramente si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, mi realización como persona, si mi crecimiento personal no hubiera sido tanto. Me hubiera quedado igual más pues no sé, igual más absurdo, lo que sea, cuando ahora pues profundizas mucho más en ti, conoces más en ti. Y sí que es súper importante tener una terapia en la cual te expliquen cuál es tu amor romántico, porque claro, yo a lo largo de, ya cuando conocí a la asociación, me trataba con un montón de mujeres, y te das cuenta de que hay mujeres que repiten, o sea, son hombres diferentes pero repiten las mismas actuaciones porque no las han enseñado a identificar a qué personas no se tienen que juntar. A mí eso es súper importante, es lo principio, porque si tú, aunque hagas una terapia y no te dicen, pues no te arrimes a este tipo de personas, tienes que identificarlo en tu persona, está claro. Pero si no te enseñan, vas a volver a caer, porque no es que te gusten los rubios, es que da lo mismo, son rubios, morenos, bajos, altos, da lo mismo. Pues yo en mi caso ya supe que era mi rol, ¿no? Que tuve que corregir. Yo iba mucho pues me gustaba mucho curar a las personas o sanar. En el caso de los hombres, pues sí que lo rectifiqué un montón. Pero luego también me di cuenta que también atraían a ese mismo tipo de personas, de mujeres. Pues ya lo corregí todo. Tengo pareja ahora, el amor existe, eso lo tengo bien claro. Es una maravillosa persona y el entorno que he conseguido para mi hijo, porque sí que realmente es como dice ella, que lo de la madera, que primero se rompe, luego creces. En mi fase fue la era del terror a la era de la felicidad. En el momento que ya me separé, que ya pudimos hacer cosas, que fue muy duro, económicamente también fue fatal, en mi caso también, porque al estar en Mondragón no podía trabajar, tuve que pedir la RGI. Yo no tuve problemas con el tema de la RGI, pero bueno. Pero realmente que de todo se sale cuando se quiere salir. A lo largo de este tiempo es un trabajo que tienes que hacer mucho tú, y sobre todo lo que más es la gratificación, en el momento que tú ya puedes empezar, arrancas a salir, en el momento de conocer asociaciones como Mujeres al Cuadrado, Echeverría, millones de ellas, mujeres que aman demasiado, con el poder ayudar, el poder compartir, el mero hecho de que puedan coger un poco de lo que tú has vivido, de que muchas veces, en mi caso, fue todo sutil. O sea, es que hasta el último momento no me insultaba, pero me había brillado todo el rato, que no sabía, que no valía. Claro, que no me insultaba, ni me pegaba. Entonces, claro,
yo que sabía lo que me estaba pasando, yo solo sé que estaba en depresión y nadie sabía identificarme, lo único pues más en el estilo de que yo siempre había sido una mujer muy coqueta y casi al acabar con él estaba pues creo que ya ni me peinaba, o sea, fue bastante exagerado, ¿eh? Entonces, pero que es que muchas veces no nos damos cuenta, pero gente que está alrededor está pasando lo mismo y no lo vemos. Es muy importante darnos cuenta de ese tipo de cosas, que no hay que esperar a que te peguen, porque en mi caso igual no me hubiera pegado, porque me hubiera pegado. O sea que igual hubiera sido yo lo que hubiera saltado del balcón, si que me hubiera tirado él. Esa es lo que quiero dejar bien claro. Y pues nada, muchas gracias.